Perdonar a quien creemos o es culpable de la muerte de uno de nuestros hijos o de varios es un reto gigantesco. Se oye por todas partes que perdonar nos libera. Se oye por todas partes que el no perdonar nos somete, nos enferma y nos pone en una situación increíblemente compleja, ya de por sí habiendo partido nuestros hijos. Parece imposible que tengamos que perdonar a quien fue el culpable de la muerte de nuestros hijos. Y no importa la razón, porque el sentimiento es enorme. Y para tratar este tema, que sabemos que es un tema que les es importante a todos los padres y madres que enfrentan la muerte de un hijo y que hay un tercero en el escenario del dolor, hemos recuperado una charla que se dio años atrás y que la dio nuestra compañera y amiga Coco. Ella conoce el camino del perdón de una persona que fue y es la culpable de la muerte de sus 3 hijos en un solo día. Y no hay testimonio más valioso de quien ha recorrido ese camino del perdón y no solamente lo ha recorrido, sino que lo ha logrado. Les presento a Coco, nuestra amiga y queridísima, una charla que será, estamos seguros, muy valioso para todos nosotros. Pues no es fácil, el camino del perdón no es fácil. Todos podemos decir que es una palabra muy cortita, perdón, pero llevarlo a cabo y vivirlo es algo sumamente complejo, muy complicado, muy doloroso y que requiere pues de toda nuestra energía. Y ayer en lo que estaba leyendo, porque estuve haciendo un repaso por cómo fue mi historia para perdonar, y quise complementar con algunas lecturas de libros que en su momento leí acerca del perdón, pues decían que el perdón es un modo de vida. Y yo creo que sí, porque todo el tiempo, todas las cosas que pasamos, que vivimos a diario, nunca va a faltar que nosotros seamos heridos o que nosotros en este camino podamos herir a alguien más. Y cuando esto sucede, es importante no seguir cargando con esas heridas, sino al contrario, sanarlas con el perdón. Y pues bueno, es aquí donde empieza mi plática acerca del perdón. Yo les quiero compartir para los que no me conocen. Yo creo que ya la mayoría me conocen y saben quién soy, pero para los que no y es la primera vez, pues bueno, yo soy Coco, mamá de Rodri, Carlito y Mariana. Yo perdí a Rodri, Carlito y Mariana cuando ellos murieron cuando ellos tenían, Rodri tenía 6 que acababa de cumplir, Carlito tenía 5 que acababa de cumplir y Marianita tenía 3 años, 8 meses. Eran toda mi vida, eran todo lo que yo tenía. Yo siempre había querido ser mamá y mamá de 3 hijos, era siempre como mi idea tener 3 hijos, para mí era lo ideal y los 3 seguidos. Y yo estaba casada con una persona que yo vivía violencia intrafamiliar, que ejercía violencia intrafamiliar, yo estaba casada y esta persona cuando yo le pedí el divorcio, pues mató a mis pequeños. Es algo difícil de decir incluso al día de hoy. Yo tengo casi 18 años de que mis hijos partieron, pero les digo, tengo 18 años de haber recorrido un camino que no fue fácil, pero sí les puedo compartir que el día de hoy a donde he llegado es un lugar hermoso, de paz, de amor, de muchas cosas bonitas. Tengo el cariño de mucha gente. He encontrado una paz en mí que en algún momento cuando esto sucedió yo decía, si puedo superar esto, ¿qué cosa no podré superar? Y el día de hoy voy con esa paz y con esa convicción. Ajá. Entonces, pues bueno, ya les comento, cuando mis hijos mueren y de la manera en que mueren, pues es algo terrible, es algo que no nos podemos ni imaginar. Podemos pensar en perder un hijo, pero nunca en perder 3 y perderlos juntos, y menos a manos de la persona que se supone que era su papá y que debía de protegerlos. Yo realmente les podré compartir que siempre toda la violencia fue ejercida hacia mí, nunca hacia ellos. Y sin embargo, y nunca pensé que él fuera a lastimarlos de alguna manera. Yo pensé que si alguien lastimaba a esta persona era mí. Entonces, cuando mis hijos parten, en algún momento, lo primero que recordé con respecto a todo este recorrido es que lo primero que pensé, me decían, ¿y lo odias? ¿Estás enojada?
Y yo lo único que acertaba a decir es que no puedo ni odiarlo porque es tan grande el dolor de haber perdido a mis hijos, que no cabe espacio para el sentimiento del odio. No había espacio en ese momento para el enojo, para el odio. El dolor abarcaba todo, 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 todo. Pues van pasando los días y yo voy empezando a superar un poco el dolor y se supera un poco el dolor, pero digo, un poco nada más. Y entonces sí empiezo a notar que estoy enojada. Ajá, que estoy muy enojada con esta persona, que quiero que en la cárcel le hagan, lo maltraten, lo violen, no sé, o sea, mil cosas que en este momento ya no quiero recordar. Pero sí, yo le deseaba mal, le deseaba mucho mal siempre en ese momento, quería que le fuera mal. Y entonces entendí que para reconocer y que alguien me decía, y bueno, ¿tú qué piensas de todo esto, del perdón, de todo? Y llegó un momento en que yo creí y entendí, que dije, mis hijos están en un lugar tan grande y tan hermoso, que para estar con ellos tengo que perdonar. Y sé que es un camino difícil y sé que no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que llegar a ese lado, tengo que llegar al perdón, porque porque yo quiero estar con ellos, porque yo me quiero volver a reencontrar con ellos. Y porque yo sé que donde ellos están no hay lugar para ningún sentimiento ni ningún pensamiento malo. Y siempre desde un principio así lo vi, así lo sentí, así lo creí. Ellos están en un lugar maravilloso, en donde no hay cabida para nada malo. Y entonces entendí que tenía que perdonar. Entendí que tenía que iniciar ese camino. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿y cómo inicias el camino? Aparte, no era solo el enojo con Rodrigo, que era la persona con la que yo estaba casada, sino era el enojo conmigo. ¿Por qué los dejé? ¿Por qué no pude ver? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué me casé con esta persona? Pero lo que sí recuerdo, y a veces hasta pudiera parecer ilógico, pero así me sucedió a mí, la primera persona con quien yo me enojé fue con Dios, que bueno, no es una persona, ¿verdad? Pero fue el primer enojo que yo identifiqué. Yo recuerdo cuando yo encontré a mis hijos muertos, que salí de mi casa llorando y volteé al cielo, recuerdo mucho que llovía, y volteé al cielo y le dije, tú me metiste en esta y tú me sacas de esta. O sea, pero era un enojo con lo que yo se lo dije, pero volteé al cielo así enojada y le dije, tú me metiste en esta y tú me sacas de esta. Tú podías haberlo evitado y no lo hiciste. Y era un enojo con Dios muy, muy grande. Ese sí fue el primer enojo que sentí aparte del dolor. O sea, yo salí y lo volteé a ver y le dije, tú me metiste en esto, tú me vas a sacar de esta. Y recuerdo mucho que pues mi enojo no quería ni voltearlo a ver, no sé, no quería ni voltear a ver los templos. Yo, si acaso pisaba un templo, era así como, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? ¿Ah? Pero claro que era un enojo a mis conveniencias, o sea, porque igual le pedía, ¿no? Le decía, es que necesito que me ayudes, es que necesito salir adelante de esto, es que yo no puedo, es que me quiero morir, llévame contigo. Entonces era un enojo conveniente, o sea, cuando quería le hablaba y cuando no ni lo volteaba a ver. Yo no toleraba que me hablaran de religión, yo no toleraba que me hablaran padres, yo no toleraba. Cuando mis hijos murieron, mi mamá dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay que hacer rosarios? Le dije, no, yo no quiero hacer rosarios. Me dijo, pues hay que hacer algo porque la gente está preguntando qué se va a hacer y no sé qué. Le dije, mira, si quieres hacemos 3 misas y hasta ahí, o sea, pero eran misas en las que yo estaba enojada con Dios. Y entonces tenemos en este camino que entender hacia dónde va nuestro enojo, porque en los libros que yo empecé a leer en esa época, yo les estoy hablando 3, 4 meses de la muerte de mis hijos, que yo empecé a entender que tenía que perdonar, a entender que sentía todo este enojo. Entonces, ahí en esos libros decían que para poder perdonar tienes que perdonarte tú primero. Uh-huh. Y sí, o sea, yo creo que cuando tú eres capaz de perdonarte, de amarte o de hacer cualquier cosa en ti, eres capaz porque te conoces mejor que nadie, porque sabes lo que cargas. Entonces entendí que era, pues, con quien tenía que trabajar primero. Y yo estaba muy enojada conmigo, yo estaba muy, muy enojada conmigo porque yo decía, bueno, pues cómo los dejé, yo sabía que él era violento, yo sabía que venía a mi mente unas palabras que él un día me dijo, un día abracé
sigo siendo súper apapachona, entonces yo abrazaba a mis hijos, me los comía a besos, todo el tiempo estaba de encimosa con ellos, me gustaba sentarme a ver la tele y tenerlos a mi lado a los tres, me dormía con ellos. Entonces, un día me volteó y me dijo, dice, ¿por qué no me tratas a mí así? Y le dije, porque ellos no me han hecho lo que tú me has hecho. Y esas palabras las recuerdo tanto y eran como tan fuertes para mí porque yo creía en ese momento que esas acciones de amor hacia Roy, Carlito y Mariana, de amor incondicional, de contacto físico, de apapachos, de abrazos, era lo que lo había hecho a él voltearse hacia ellos y decir, pues, si algo le va a doler, va a ser Rafael, desconéctate, ¿no? que yo haga algo con ellos, ¿no? O sea, que yo los lastime a ellos. Y en mi mente estaba esa idea de que ese amor hacia ellos era lo que había hecho que los volteara a ver y ellos fueran su venganza, ¿no? Por decirlo así. Y entonces yo me enojaba por eso, yo me culpaba por eso. Hasta que un día mi mamá me dijo, dice, a ver, dice, culpa es cuando alguien hace las cosas con la intención. Dice, tú lo que hiciste no tuvo ninguna intención, ni siquiera pudiste ver, porque en la cabeza de nadie de nosotros puede caber que el papá sea el que lastime de esa manera. Dice, entonces yo creo que tienes que perdonarte, yo creo que tienes que, que, que voltear a ver hacia ti y dejar de castigarte. Y es la verdad, porque cuando nosotros no nos hemos perdonado, por lo que sea, no podemos, estamos buscando cosas que nos castiguen. No nos permitimos ser felices, no nos permitimos volver a sonreír. Es más, ni siquiera creo que nos permitiéramos perdonar al otro. Porque ¿cómo vamos a perdonar al otro? Ajá, si es una manera de mantenerme atada a mi sufrimiento, es una manera de mantenerme apegada al dolor, es una manera de no avanzar. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es entender que debemos perdonarnos por lo que hicimos o por lo que no hicimos, por lo que vimos o por lo que no vimos. No es fácil, no es fácil porque en el fondo siempre está como esa parte de la culpa que nos está diciendo, es que no te fijaste, es que debiste de haber visto, es que debiste de haber hecho, es que debiste de haber tomado otra acción. Pero eso lo vemos a tono pasado, cuando ya sucedieron las cosas. Ahora tenemos toda la información. En el momento de los hechos no teníamos toda la información. Entonces no es fácil tomar decisiones, no es fácil voltear, decir, pues tengo que hacer esto, me tengo que separar así, tengo que quitarle a mis hijos, no los debe de volver a ver nunca más. O sea, no es fácil verlo. Ya hasta que pasan las cosas, o decir, lo debí de haber llevado con este otro médico, o lo debí de haber cambiado de hospital, o desde un principio debí de haber hecho. No es fácil porque no teníamos toda la información. Tenemos que entender que hacemos lo que podemos con las herramientas que en ese momento tenemos. Y no podemos hacer más. Así era la historia. Y suena bien difícil decir así era la historia. Pero de verdad no podemos hacer más. Era la información que teníamos, era lo que sabíamos en ese momento y tenemos que aprender a vivir con eso y perdonarnos por eso. Para entonces poder iniciar el camino del perdón con los demás. Y en este camino, pues, muchas personas me decían, yo decía, bueno, ¿qué hago para perdonar? Y alguien que no recuerdo quién me dijo, bendícelo todos los días. Y dice, ¿cómo le voy a bendecir? Dice, pues así, solo pide bendición para él y no más, o sea, solo pide bendiciones para él. Entonces, todas las noches, aunque estaba yo tan enojada con Dios, yo dos cosas decía en mi oración. Una era, yo soy el barco, tú eres el capitán, tú me llevas a donde necesites que yo esté. Aún enojada con él, y que no era fácil decirle a Dios eso, decía, pues si ya me llevó a donde estoy, a dónde no me va a llevar después, tenía que confiar, no tenía a nadie más en que confiar, ni nadie más en que agarrarme. Entonces toda la noche les decía, yo soy el barco, tú eres el capitán, tú me llevas a donde necesites. Y la otra cosa que con todas las tripas revueltas pedía era, te pido bendiciones para quien mató a mis hijos, porque ni siquiera podía pronunciar su nombre. Te pido bendiciones para quien mató a mis hijos.
Te pido bendiciones para que no con mis hijos. Toca su corazón, fue la siguiente cosa que pedí. Después de varios meses, toca su corazón. Toca su corazón para que entienda lo que hizo y para que de lo que hizo haga algo bueno. Era lo siguiente que pedía. Y así fue por muchos, muchos, muchos meses. No fueron días, fueron meses, 1 año, 2 años. No sé, no recuerdo, pero mucho tiempo estuve pidiendo bendiciones para él. Y poco a poco el perdón se va acercando a nosotros, poco a poco. Otra de las cosas que tuve que aprender a identificar es que perdonar no es como que tú eres el magnánimo y dices yo te perdono. No, perdonar es más bien para ti, para no hacerte daño tú, para no vivir atado al hecho doloroso, para no seguirme castigando con ese hecho doloroso. Y en este perdonar entonces yo entendí que para perdonar yo tenía que soltar a esta persona y no preocuparme por dónde estaba, ni qué hacía, ni cómo vivía, nada. Lo único que sí en su momento creí importante era hacer lo necesario para que él estuviera en la cárcel y no volviera a dañar a nadie más. Eso es lo único que creí en ese momento, pero ya no deseaba en ese momento que le hicieran o que no le hicieran o que sufriera. Ya la verdad es que yo llegué a un punto en que dije, como la basura, o sea, yo saco la basura, la pongo en la puerta y perdón por la comparación, pero yo saco la basura, la pongo en la puerta, se la lleva el camión de la basura y no me estoy preocupando dónde está y qué hace y si ya llegó al basurero. No. Yo voy a dejar las cosas en manos de quien las tenga que dejar para que se haga lo necesario. Yo voy a estar ahí al pendiente de que sí se lleve un proceso, de que sí se le condene, de que no vaya a salir por cualquier cosa. Y eso es lo único que hice. Fuera de eso, no me preocupé. Incluso hubo una persona que me dijo, me cobran 500 pesos. 500 pesos de aquel tiempo yo creo que eran como 2,000, 3,000, 5,000, no sé, de esta época. Me dijo, me cobran 500 pesos por matarlo ahí en la cárcel. ¿Cómo ves? Yo los tengo, yo se los doy, solo dime que sí. Y dije, no, no, porque yo no quiero tener mis manos manchadas de sangre. Si yo hiciera eso, ¿cómo podría yo volver a ver a mis hijos a los ojos? Y es lo que yo decidí en ese momento, que no se hiciera nada. Y no fue por ser magnánima ni por tener yo el control de la vida de alguien en mis manos, no. Fue por mí, fue por mi deseo de volverme a encontrar con mis hijos. Fue porque qué cara iba a ponerles, qué cara les iba a dar si yo decía sí que lo maté. De alguna manera lo iba a cargar. Y entendía perfectamente que el perdón tiene que nacer desde el amor. Desde el amor a lo que tú quieras, desde el amor a quien tú quieras. Y de alguna manera yo también sabía que él era su papá, que él fue su papá. Y yo no sabía ellos cómo lo ven, o incluso el día de hoy, no sé ellos cómo lo ven, qué piensan de él, qué, qué cosas pueden rondar por su cabeza, qué sentimientos pueden rondar donde ellos estén con respecto a su papá. Y dije, no puedo hacer esto, porque en realidad él, como papá, fue un buen papá en el sentido de que él jugaba con ellos, platicaba con ellos, los trataba bien, en ese sentido. No fue un buen proveedor, no fue un buen marido, no fue un buen esposo. Y bueno, esto también podemos decir, pues bueno, no fue tan buen papá, sí, no fue tan buen papá, pero en el sentido de que tenía una relación con sus hijos y hablaba con ellos, y eso sí lo era. Entonces, yo no sabía qué pasaba ahí por la cabecita de ellos. Yo no sé, no quiero saber, le he dado muchas vueltas qué pasó en ese momento tan terrible por la cabeza de ellos. Yo quiero confiar en lo que he leído acerca de las experiencias cercanas a la muerte, que cuando ya estamos tan cercanos a la muerte, nuestra alma abandona el cuerpo y el cuerpo es lo único que sufre, nuestra alma no lo sufre. Eso es lo que yo quiero creer y eso es lo que a mí me da paz, pero, pero no sé mis hijos qué piensen. Entonces, cuando a mí me ofrecen la oportunidad de quitarle la vida a esta persona, yo por el amor a Rodri, Carlito y Mariana, por el deseo de volverme a encontrar con ellos, les digo que no. Y es este amor por ellos el que me impulsa y el que me dio fuerza para encontrar el perdón.
Y perdón no quiere decir que yo muchas veces lo pensé, dije, ¿qué perdonar será que tenga que ir a la cárcel y volverlo a ver? Yo la verdad no lo quiero volver a ver en mi vida, ni me quiero volver a cruzar con él. Es un sociópata y entiendo, muchas veces quise irle a preguntar y a pedir respuestas, tenía muchas preguntas, pero entendí que es un sociópata y que yo no puedo entender ni pensar como él piensa, que no podrá dar muchas explicaciones. Para empezar, que sean verdad, lo dudo, y para acabar, eh, que, que yo pueda entender su forma de pensar, pues creo que no, porque los sociópatas tienen una manera de pensar muy diferente a la nuestra. Y me encontré por ahí en algún lugar una frase que decía que las personas que agreden están buscando respeto y amor, pero que no saben cómo expresarlo. Y pues dije, bueno, quizás a su manera él buscaba respeto y amor y entendí que un sociópata se forma por muchas frustraciones, por muchas cosas terribles que viven en su vida. Se llama sociópata precisamente porque la sociedad lo forma, el grupo social con el que le toca vivir. Entonces no entendía muchas cosas de su vida, no sabía muchas cosas, pero dije, tengo que quedarme con esto, tengo que entender que quizás era un grito muy desesperado de pedir ayuda y de esa manera aceptarlo, de esa manera verlo. Porque cuando cambiamos la percepción de las cosas, nos es más fácil perdonar. En ese tiempo yo recordé el caso de una persona que conocía que había atropellado a un niño estando tomado y atropelló a un niño y el niño murió. Y esta persona fue infeliz toda su vida. O sea, él estuvo un tiempo en la cárcel, un tiempo corto, salió de la cárcel y de ahí su vida fue tomar y fue tener problemas con su familia y entendí que él nunca se perdonó por lo que hizo y por eso se castigaba de esa manera. Y entonces, cuando yo vi esa historia, cuando recordé esa parte, esa historia, entendí que probablemente él, donde quiera que esté en la cárcel o donde esté, quizás tampoco no tenga paz, quizás tampoco no encuentre lo que necesite para estar bien. Uh-huh. Y eso, pues bueno, ya es algo que de alguna manera era como decir, bueno, pues yo te dejo solo con tus demonios y yo me quedo sola con mis demonios, pero a mis demonios los puedo dominar yo, los puedo trabajar yo, a los tuyos no. Y ya es esta parte donde les comento que es como olvidarte de la persona, como sacarla de tu vida, como si ya no quiero tener nada que ver contigo, ya no quiero seguir atada al hecho, yo quiero desligarme de ti, yo no quiero seguirte cargando, yo no quiero tener ningún contacto contigo en mi vida, de ninguna manera, o sea, de ningún tipo de contacto. Y seguir en el rencor era seguir manteniéndolo presente en mi vida. Y entonces, para mí fue como muy importante entender y aceptar que lo único que valía la pena en mis pensamientos eran Rodri, Carlito y Mariana. Era lo que valía la pena tener en mis pensamientos. No tenía caso seguir cargando con Rodrigo, el papá de mis hijos, en mi vida. Ningún caso. Y es ahí donde yo empecé a dejarlo, a desligarme, a no pensar más en él, a pesar de que a veces tenía como este deseo cada que yo tenía este deseo de que le hagan y que le pase, y yo decía, bendícelo a Dios, bendícelo a Dios. O sea, cada que venía este pensamiento a mi mente, yo bendícelo, y me cambiaba yo solito el chip. Y poco a poco se va desvaneciendo este deseo de que le hagan mal y de que le pase y de que viva, poco a poco. Pero más difícil fue perdonar a Dios, porque yo creía que Dios era el que podía haber evitado eso. Fue muy curioso porque justo un mes antes de que mis hijos murieran, pues yo no tenía una situación económica buena, yo tenía que trabajar y trabajaba vendiendo equipos de cocina y un día estaba en una comercial, hacíamos promoción, y estaba yo en una comercial mexicana, y que está justo enfrente del seguro de mi tierra, de León, Guanajuato. El seguro es una clínica y tiene muchas especialidades, y y ahí estaba donde iban los pacientes con cáncer. Entonces un día mientras estaba yo ahí, yo le reclamaba muchas cosas a Dios. Yo le decía, Dios, yo soy buena persona, yo trabajo un chorro y me va bien mal, y
y saco y lo que saco de dinero no me dure, y yo quisiera pasar más tiempo con mis hijos y darles una mejor vida. Y estaba en ese pensamiento cuando me percato que en la caja está una señora y trae un niño que se ve muy enfermito. Y en ese momento el niño empieza a vomitar en la caja. Ajá, estando pagando a la señora, el niño empieza, pero el niño se veía sumamente mal, muy, muy mal. Entonces, como que entendí que el niño tenía cáncer y probablemente venía de alguna quimio o algo. Un niño chiquito, como de 7 años, 8 años, a lo mucho. Era como de la edad de Rodri. Y cuando veo eso, volteo a ver a Dios y le digo, te juro que no me vuelvo a quejar en mi vida. Gracias porque mis hijos están saludables y están conmigo. Y voy a hacer lo que sea necesario por sacarlos adelante. Y un mes después, no los tengo a ninguno de los tres. Entonces fue algo que yo tenía mucho enojo con Dios, porque yo le decía, pues yo te dije que no me iba a volver a quejar, yo te dije que iba a hacer todo lo posible por sacarlos adelante, yo te dije que iba a hacer lo mejor y lo necesario para que ellos estuvieran bien, y te los llevaste, me los quitaste. Cuando entiendes todo esto, cuando volteas a ver así y hay tanto enojo con Dios, pero tanta conveniencia también, porque les digo, le pedía y a la vez estaba enojada, ¿no? Entonces, en algún momento entendí que Dios me había hecho un favor, que Dios me había prestado 3 joyas, las más valiosas que Él tenía, y me tuvo la confianza de prestármelas. No a cualquiera le dan este privilegio. Cuando entendí esto, le dije, tienes razón, son tuyos, te los devuelvo, pero sigo enojada. Te los entrego, te los devuelvo, te agradezco la confianza, pero sigo enojada. Y fue muy curioso mi proceso de perdón con Dios, porque pasó que como a los 5 años, no como a los 5 años, justamente a los 5 años, eh, hice una misa. Yo siempre me iba a León, yo ahorita no radico en León, que es donde es mi familia, y siempre me iba para el aniversario y ahí hice una misa para mis hijos, con mis familiares, con mis amigos, con las personas que me habían acompañado en algún momento, y después hacía pues, una breve reunión como para, la verdad es que yo lo hacía para mantenerme ocupada y no pensar. Esa era la realidad, y todo el día estaba atendiendo gente y entonces ya era como muy fácil pasar el día del aniversario de mis hijos. Pero también era bonita la compañía y ver cómo los recordaban con cariño y que recordáramos anécdotas y cosas de ellos. Y entonces ese año yo no me pude ir a León a pasar el día 17 de agosto, que es el aniversario de muerte de ellos, no me pude ir y mandé a hacer una misa. Yo ahorita radico en la Ciudad de México y mandé a hacer una misa aquí en la Ciudad de México. Y entonces yo entré igual enojada que siempre a la misa. O sea, solo era una misa y no sé ni por qué pedía misa, pero pues invité a unas amigas que conocía de aquí y me acompañaron algunas personas y fuimos. Y yo estaba bien enojada y entré. Y entonces, curiosamente, el padre estaba hablando de perdón. Y dice, pues es que hay que perdonar, que cuando nos ofenden y no sé qué. Yo dije, sí, sí, cuando nos ofenden, pero cuando nos matan 3 hijos, ¿quién va a perdonar? Y entonces el padre empieza a hablar de que de la muerte de Jesús, que era el Hijo de Dios y que era el Hijo de María. Y entonces lo volteé a ver y le digo, tienes toda la razón. En todo este tiempo me había olvidado que tú nos mandaste a tu Hijo y que fue crucificado. En todo este tiempo me había olvidado que a María le tocó bajarlo de la cruz. Tienes toda la razón. Vivimos el mismo dolor. Te prometo que a partir de hoy solo voy a agradecer. Agradecer. No te voy a reclamar. Te agradezco su presencia en mi vida. Te agradezco el cariño de la gente que ha estado alrededor. Te agradezco, te agradezco, te agradezco. Empecé a agradecer todas y cada una de las cosas que Dios me había dado. Incluso fue llegar al punto de reconocer que si Judas no hubiera entregado a Jesús, la pasión no se hubiera dado. Y hoy, quizás esa sería otra historia que se hubiera quedado en el olvido. Y entendí que de la misma manera fue para mí. Si la persona
que mató a mis hijos no lo hubiera hecho, quizás yo no sería la persona que hoy soy. Y entendí que mis hijos eran mis grandes maestros y que debía honrar su vida y todo lo que me habían dejado. Y honrarlo era perdonar, vivir y ser feliz. Y aprender a aprovechar la lección, aprender lo más que pudiera, entregarle a los demás mi experiencia, entregarle a los demás pues todo lo que había pasado, para que si a alguien le servía de algo, lo tomaran y lo hicieran parte de su vida. Y no es fácil, de verdad, se los digo, no es fácil aceptar esta parte. Cuando lo aceptamos, viene una paz inmensa, viene una paz que no les puedo describir. O sea, el día de hoy que yo puedo decir, Rodrigo, la persona con la que estuve casada, la persona que fue el papá de mis hijos, puede parecer muy fácil, pero pronunciar ese nombre refiriéndome a esa persona ha sido muy difícil. Y es un camino largo, pero se puede y vale la pena. Al principio yo pensaba, y lo veía así como si tuviera yo que caminar de aquí a China. Pero dije, bueno, pues tengo que empezar y un paso a la vez, como los alcohólicos, un día a la vez. Y en el momento en que decidí un día a la vez, hoy no voy a desearle mal, hoy lo voy a bendecir, hoy, era por hoy, porque no era fácil. Y pasaron cosas en el camino, o sea, en todo esto les estoy hablando, tuve que llevar un proceso legal, me encontré a su mamá un día que burlonamente me dijo algo, hubo cosas feas que de alguna manera nos regresan a otra vez a querer desear y a no querer bendecir y a no querer seguir en este camino. ¿Cómo lo voy a perdonar si él se está burlando de mí? Pues no, la verdad es que el perdón era para mí. Y sobre todo el perdón es importante, porque si nosotros seguimos viviendo en este rencor y en este pasado y en este odio, a quienes le estamos dañando es a nosotros y a las personas que viven a nuestro alrededor. Y no es justo para nada, ni siquiera para los que viven a nuestro alrededor. Ya los que viven a nuestro alrededor sufrieron porque nos aman, sufrieron porque les ha tocado acompañarlos, porque les ha tocado sostenernos, porque les ha tocado secarnos las lágrimas, porque les ha tocado volver a caminar con nosotros, como para que todavía nosotros sigamos inmersos en este enojo y en este rencor y no regalarles lo mejor de nosotros, que es lo que podemos sacar una vez que hemos perdonado. Que quien perdona algo tan terrible, o quienes nos perdonamos algo tan terrible, podemos con cualquier cosa. La verdad yo creo que es de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en mi vida. De las más difíciles. Pero se puede. Y para mí esto es como un compromiso con el amor. Un compromiso con el amor. Con el amor que les tengo a mis hijos. Con la batuta que ellos me dejaron. Porque cuando ellos se van, yo creo que lo que más dicen es lo que nosotros quisiéramos si nosotros nos hubiéramos ido, es sigue viviendo, hijo, sé feliz, no te preocupes que yo ya no estoy ahí. Y yo creo que ellos lo que quieren, que nosotros sigamos viviendo y volvamos a ser felices y volvamos a sonreír y volvamos a estar bien. Y entonces aquí lo más importante es que nos comprometamos con el amor que les tenemos. Cuando a veces dicen, es que yo haría cualquier cosa por mis hijos, la verdad es que a veces no es cierto, no haríamos cualquier cosa por nuestros hijos. Porque a veces seguimos atados al dolor, al sufrimiento, no, yo no puedo olvidar esto y nunca lo voy a olvidar. No, yo eso no lo puedo ni perdonar. No, yo no puedo ni ver al médico y ni nunca lo podré ver. Pues créanme que a veces ese médico o esa persona que atropelló a su hijo o esa persona que intencionalmente le causó daño, créanme que sí tiene momentos de arrepentimiento. Y si nosotros que no lo cometimos o que no lo hicimos nos duele y nos cuesta perdonarnos, yo no quiero ponerme a pensar esa persona cómo lo vive, esos momentos de arrepentimiento. Entonces, eso dejémoslo en manos de Dios. Dios es el que sabe y de verdad Dios sabe. No es fácil aceptarlo, no es fácil llegar a este punto, pero de verdad Dios sabe. Y a lo largo de estos 18 años yo he visto
cosas, me ha permitido ver cosas, Dios, que me dicen que todos en algún momento, aquí en este plano, tenemos nuestros propios juicios. Somos juzgados, pero no por Dios, por nosotros mismos y por los demás. Y a veces eso es más difícil, porque Dios perdona muy fácil, nosotros no. Entonces, pues comprometámonos con el amor, comprometámonos y empecemos por perdonarnos, empecemos por amarnos, empecemos por agradecer y honrar las lecciones de nuestros maestros. Y pues bueno, por último, nada más les quiero compartir una frase que hace tiempo leí, que me encanta, que dice: perdonar no es olvidar, es dar gracias por el aprendizaje. Y cualquiera que haya sido la circunstancia, hay un aprendizaje detrás de ella. Y como en algunas ocasiones, en algunas entrevistas con Nancy y con Chayito, siempre les digo, siempre que pasa algo malo, me volteo y digo, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? Porque esa es ahora mi manera de perdonar, es ¿qué tengo que aprender? Gracias porque estuviste aquí, gracias porque me enseñaste eso, gracias Dios porque me pasó esto tan malo. ¿Qué tengo que aprender de esto? Entonces, pues esa es mi experiencia, espero que les sirva, no sé, les dejamos un espacio para preguntas y respuestas y pues adelante. Muchas gracias, Coco. Ha sido una charla de inmenso amor, de un amor profundo, de un amor salido de las entrañas. Gracias. Y lo que le puedo decir es que sea para el que crea o no crea en un Dios, como cada quien lo conciba, definitivamente el perdón es nacido del amor. Muchas gracias por el tiempo y aquí estamos, en este camino de luz y esperanza. Muchas gracias. Ahora tenemos un espacio para las personas que tengan alguna pregunta. Aquí tengo una, Coco, que se le están haciendo. Dime. Melba, de Colombia, dice, una pregunta. El perdón llega siempre después de que el asesino es condenado. ¿Qué pasa con los casos en que no se puede obtener esa justicia humana? ¿Qué opinas tú, Coco? Yo creo que el perdón no tiene que ver con que si el asesino es condenado o no. Yo creo que el perdón tiene que ver contigo y con tu deseo de estar bien y de tu deseo de volverte a reencontrar con tus hijos. O sea, el perdón es un proceso largo. Sí, posiblemente en algunos casos, bueno, pueda llegar el momento de que condenen o no condenen a esa persona, pero eso no debería de tener que ver para que nosotros perdonamos, porque entonces estamos condicionando el perdón a algo externo, y el perdón debe ser algo interno. Y el perdón no necesariamente quiere decir que vayas con la persona y le digas, te perdono. Claro que no, o sea, no tiene que ver con eso. El perdón tiene que ver contigo, con dejar de estar apegado a esa persona que dañó a tu hijo o que te hizo daño. Porque de alguna manera le seguimos dando poder, mientras nosotros no perdonamos, seguimos dándole poder a esa persona en nuestra vida. Y tanto poder le damos que le seguimos permitiendo que dañe nuestras células, porque cuando yo vivo y vibro en el enojo y en el odio y en el rencor, mis células se están dañando. Eso está comprobadísimo. Entonces, yo le diría, no tiene que ver con que sin Dios, no. De verdad, yo les digo, déjenlo en manos de Dios. De verdad, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Ok, Coco, gracias. Rox, ¿quieres compartirnos tu...? Luego le doy la palabra a Manri. Sí, gracias. Bueno, pues antes que nada, Coco, muchísimas gracias, como siempre. Siempre que convivir contigo es un aprendizaje maravilloso. Y lo que yo te quisiera comentar es que hoy me has enseñado algo nuevo. ¿Qué no haríamos por nuestros hijos? Y como sea esa parte de lo que tengamos que perdonar hasta nosotros mismos, al médico, al amigo que se lo llevó a la fiesta, al que lo atropelló, en fin, como haya sido el hecho, siempre creemos que nosotros tenemos la decisión de perdonar o no. Sin embargo, el perdón es para nosotros mismos. Exacto. El perdón es un regalo hacia nosotros mismos. Porque bueno, pues el no andar cargando, como tú lo mencionaste, a esa persona, cuando tú lo hiciste, ¿sentiste esa liberación?
Sí, sí, Chayito. La verdad es que sí, vas encontrando. No es que de un día a otro lo hagas. Lo que sí es la decisión es de un día a otro. Es decir, en este momento empiezo mi proceso de perdón, empiezo a caminar en el perdón. Y fue mi decisión un día empezarlo a bendecir. Y fue mi bendición empezar a decidir que cada que yo quisiera que le pasara algo malo, no iba a dejar ya esos pensamientos seguir en mi mente. Y incluso cuando venía gente y me decía, es que sé que hay esto en la que le pasó esto, o que está viviendo, yo le decía, no me cuentes nada, yo no quiero saber nada más de esa persona, porque es una manera de seguirnos atando a él. Entonces, es la decisión del perdón, es así, es de un día a otro. Ajá. Pero el proceso va a llegar un día en que no te das cuenta, pero ya perdonaste. Te das cuenta que puedes repetir el nombre, te das cuenta que ya no existe ese odio, te das cuenta que ya no estás deseando mal, que te liberaste. La verdad es que sí es súper liberador. Cuando llegas y te das cuenta de esto, dices, ay, qué bonito es no desearle mal a nadie, qué bonito es sentirme en paz y sentir que si hoy me muero, claro que hoy me vuelvo a ver a mis hijos, claro que hoy vuelvo a estar con ellos. Sin embargo, cuando no ha llegado ese proceso, yo sí tenía como ese temor de decir, ¿y si me muero? ¿Y si yo como no he perdonado y sigo odiando, los podré volver a ver? ¿Podré volver a estar con ellos? Eran muchas dudas para mí. Entonces es un proceso, pero sí la verdad es que llegar de este lado, llegar del lado del perdón es como llegar a un oasis de paz, o sea, donde tú caminaste por un desierto terrible, caliente, que te quemaba, porque eso es el odio, nos quema las entrañas, nos merma nuestras fuerzas aparte, o sea, todas tus fuerzas, la emoción que más energía consume es el enojo y el odio. Yes. Gracias. Gracias. Nada más, ¿Encuentras rapidito, paz? nada más para, creo que un agradecimiento a Rodri, Carlos y Mariana, porque a través de ellos ha transformado tu corazón y has transformado los corazones de todos nosotros. Gracias. Sí, mil gracias, Chayito. Hay Un abrazote. Manri, ya te doy la palabra. Hay un comentario de Ivette. Dice que la psicópata es un trastorno de la personalidad antisocial. Se diagnostica en la infancia o en la adolescencia. Son incapaces de discernir el bien y el mal, ignoran los derechos y los sentimientos. Mi admiración para Coco con tanta fortaleza. De Fiorella Rondón, gracias. Me imagino, gracias por la conferencia. Gracias. De Mansua, con el corazón lleno de amor, nos enseña que lo aparentemente imposible es posible, que lo que no se puede perdonar, si queremos, es posible de perdonar. Un compromiso con el amor. Definitivamente lo que siempre decimos en Renacer, el perdón también es una decisión, lo digo yo. Sí. Se necesita mucho amor para poder perdonar una pérdida múltiple. Sí, nuestros hijos fueron amor y esos somos nosotros, mensajeros de amor y Renacer, abrazos de esperanza, todos los grupos de ayuda, somos solo amor. Manrique, tienes la palabra. Coco, al escucharte, me he sentido tan identificado, conocía en parte la historia, Claro. y cuando llegamos a los grupos sentimos que cuando hablan de los chicos, hablan de nuestro chico, ¿verdad? Las cosas que hacían, las cosas que no hacían. En este caso, tu camino, algo que nos has relatado, me he sentido tan identificado porque, bueno, yo la agarré con Dios y lo demás fue cuento. Y bueno, me hice mal hablado, no lo era, o era menos, ¿verdad? Y entonces le decía cada cosa, ¿verdad? Cada cosa. Y después escribía el perdón en un cuaderno que tenía ahí. Yo escribía, mira, perdóname, pero es que me salí de mis casillas y bla, bla, bla. Pero era muy vacilón. Ahora, ¿verdad? Ahora era muy vacilón. Ahora. En aquel entonces fue toda una... y me quitaste las palabras, hace un momento dijiste, fue caer en un desierto. Pensar que en ese desierto no había nada. Pensar que no quería estar en ese desierto y pensar que la forma más fácil de salir de ese desierto era muriendo, ¿verdad? Y se lo pedí 1.000.000 de veces y pues la respuesta únicamente fue no, ¿verdad? Más toreaba el enojo, ¿verdad? Más. Bueno, pero yo quería preguntarte, has hablado específicamente de cosas que te sirvieron, ¿verdad? ¿Hubieron actividades específicas que hiciste con conciencia que te fueron útiles? Sí, Mandy, pues las actividades específicas fue bendecir y agradecer en todo momento. Y siempre que yo me enojaba conmigo, o sea, que yo me daba cuenta que yo, mira, por ejemplo, me pasaba algo muy simple, ¿no? Tenemos que voltear a ver cómo nos estamos castigando.
En algún momento pues yo empecé pues ya obviamente ya no tenía que mantener 3 hijos, ya solo me mantenía yo, entonces empecé a tener pues ir al súper y poderme comprar no la caja de galletas más barata, sino a lo mejor la que tenía bombones o la que tenía relleno. Esas cosas no sabes cómo me dolían, porque yo decía, no me las merezco porque no se las pude dar a mis hijos. Y yo salía llorando del súper. Ajá. Y lo pensaba para comprármelas, hasta que entendí que esa era una manera de castigarme a mí por no haberles dado más, por no haberme fijado en el papá que tuvieron. Pero ahora entiendo que si no hubiera sido ese papá, ellos no hubieran sido. Ellos tenían que haber sido de esa manera. Hubiera sido otros. Hubieran sido otros, hubiera sido otra la historia. Entonces tuve que entender todo esto que conlleva para poder entender y aceptar que así era la historia, no había otra historia. Y como te lo dije en alguna otra plática que tuvimos, te lo dije, no la cambio. Si la tuviera que volver a vivir, si tuviera que volver a vivir esa violencia, con tal de estar con Rodri, Carlito y Mariana específicamente, la volvería a vivir. Si tuvieras, si me dijeran, te vas a regresar y vas a volver a estar con ellos, pero va a ser de la misma manera, se van a volver a morir. Yo diría, no me importa, con tal de volver a estar con ellos, volvería a vivir. Vale la pena todo el amor que dejaron, todas las experiencias, todo lo que compartimos, valen cada peso de dolor que pagar. Que ahorita, pues bueno, ese dolor se ha transformado y ese dolor es un maestro porque me permite ser más empática, porque me permite analizar las cosas desde otra perspectiva, porque me permite entender muchas cosas que hoy me dan paz, que hoy me permiten ayudar a otros. Entonces, vale la pena, Manri, vale la pena perdonarnos, vale la pena encontrar con qué cosas me castigo. Ajá. ¿Qué cosas hago yo para castigarme? Y no vale la pena seguirte castigando, porque entonces no estás honrando el amor, no estás honrando las lecciones. ¿Será que comprender todo esto fue para lo que nacimos? Claro, yo creo que sí, yo creo que sí. Gracias, Coco. Bueno, Chayito me dirá cuántas preguntas más tenemos. Tengo un otro comentario de Mariposa Chile, Isa. Mi gran admiración por ti, Coco. Qué testimonio tan hermoso. Gracias, es como Isa. una profunda reflexión de la Biblia, de lo que aprendimos a lo largo de la vida y tú lo practicaste teniendo siempre el amor de tus hijos como primera prioridad. Así es. El amor de nuestros hijos es incondicional y es como un lazo de oro que tenemos desde nuestro corazón a la eternidad, digo yo, a donde lo queramos poner a esos hijos, ese hijo. Al infinito y más allá. Exacto, es un lazo de oro que no se romperá. Isa, Claro. ¿tú tienes alguna pregunta de Face? Sí, mira, a mí Por me favor. gusta la siguiente pregunta, Coco. Coco, Sí, Melissa, gracias. cuando empezamos este camino, muchos de nosotros nos queremos morir. ¿Ya? ¿Tú sentiste en algún momento eso? Claro, muchas veces. ¿Cómo lo cambiaste? Cuéntanos un poquito. Fíjate que sí, yo me quise morir y como decía Manri, te enojas más con Dios, te aviva más el enojo, porque yo hacía negocios con Dios, yo le decía enojada, pero hacía negocios, le decía, voy a ser la mejor hija, la mejor hermana, la mejor amiga, pero llévame en un año, yo no aguanto más de un año. Y bueno, llegaba el año y veía que no me llevaba y hacía el negocio y el contrato por otro año, hasta que como al segundo año entendí que empecé a decir mi frase que les decía, Dios no cumple caprichos. Okay, bueno. Pero era muy curioso, Isa, porque muchas veces, cuando yo estaba en esos momentos en que me quería morir, yo ya había iniciado el grupo de Renacer en León y me buscaban. Curiosamente, haz de cuenta, estaba yo en un momento que ya, por favor, haciendo negocios yo con Dios de que me muero y me llamaban y me decían, oye, tenemos una mamá que perdió a su hijo, vamos a visitarla. O alguien me llamaba y me decía, oye, yo conozco una persona que perdió a su hijo y no la puede superar, por favor, ¿la puedes visitar? Entonces era como, yo muchas veces lo sentí así como que era el llamado de mis hijos o de Dios decirme, tú no te puedes morir, tú tienes que trascender esto y ayudar a la gente. Y así lo sentía, o sea, y de verdad, ¿cuándo fue el momento en que dejé de desear morirme? Cuando entendí que yo no me iba a morir cuando yo quisiera, que me iba a morir cuando fuera mi momento, que yo había pactado algo antes de nacer y que ese pacto se tenía que cumplir.
Y eso fue, Chayito nos envió un audio que grabaron en el radio, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, Chayito, ¿te acuerdas? Del Pacto de Ángeles. Rocío Brauer. Sí, con Rocío, ella. Entonces, cuando oí ese audio dije, es que se me hace que es mi pacto. O sea, yo tuve un pacto con mis hijos, pero entonces a lo mejor en ese pacto yo no solo dije, pues quiero aprender esto, sino quiero algo más, quiero enseñar a los demás, quiero ayudar a los demás. Y entonces entendí que me iba a ir, no cuando yo quisiera, sino cuando fuera mi momento, cuando se cumpliera el pacto que yo había firmado. Y así lo acepto al día de hoy. Y lo acepto y trato de vivir al día y es otra de las cosas que la muerte me enseñó, o sea, vive hoy, abraza hoy, ama hoy, perdona hoy, porque no sabemos si vamos a estar mañana. Entonces no es fácil entenderlo ni aceptarlo, pero yo sí les puedo decir el día de hoy, si me dicen, ¿te vas? Pues tengo la tranquilidad para irme. Gracias, Coco. Hay otro comentario, dice, Coco, te admiro y te felicito por elegir el camino del amor. Gracias. Lo que decimos en Manri lo dice, todos lo decimos, el camino que elegimos hay solo dos, el fácil o el difícil. Y elegimos el difícil, que es el del Exacto. amor. El fácil es quedarnos en la cama y no luchar, no seguir el camino del amor en honor de nuestros hijos. Luz, ¿Qué me dices, está Laura y Raúl pidiendo la palabra. Ay, gracias. Bueno, Laura, tienes la palabra lo más conciso posible porque hay otras personas esperando. Gracias. Bueno, yo nada más quisiera comentar que se me hizo muy importante, Coco, varias cosas que mencionaste y que son como estas estrategias o esta guía para encontrar el sentido del perdón, ¿sí? A mí se me hizo muy importante que empezaste a decir que hay que trabajar con uno mismo. Se me hizo muy importante que dijiste que el perdón se hace desde el corazón y desde esta parte espiritual. Se me hizo importante que dijiste que hay que reconocer el estado emocional en que nos encontramos, en estos enojos, en estas rabias, en estas venganzas, en esta situación que es válida y que es parte del proceso, ¿sí? Del duelo, porque ese es el camino que tenemos que atravesar para poder superar el dolor. Se me hizo importante también decir que también tenemos esa elección de libertad, de seguir, ¿sí? Involucrados en un sufrimiento que no nos merecemos, que quizás la vida nos los puso para algo que tú mencionaste, aprendizaje, ¿sí? Y que también es como esta forma de darnos cuenta que quizás al momento pensamos que no vamos a poder, pero que después, con todas estas herramientas, con toda esta actitud y voluntad, nos damos cuenta también lo grandioso, lo maravilloso y los seres de luz que somos y la capacidad de resiliencia para transformar todo este dolor en amor. Pero por mí, y empezándome a amar, tú dijiste, a mí misma, porque si no, entonces no puedo manifestar este amor que mis hijos, o en este caso Uriel en mi caso personal, me dejó para compartir y para proyectar, ¿sí? A lo que venimos a la vida. Y por último, me hace también mucho sentido que de alguna u otra forma se tenga compasión, empatía por alguien que nos agredió y que nos causó un daño. Yo creo que esa cualidad es la que nos engrandece, esa cualidad y esa sensación de tratar, no de justificar, ni mucho menos, ¿sí? De tratar de entender por qué lo hizo o para qué hizo esta situación. Simplemente, tú lo dijiste en tus palabras, se lo dejo a Dios o a quien se lo tengo que dejar, porque esa no es cuestión mía. Esto, para mí, yo creo que es las bases, es la guía en la cual si uno, con mucha conciencia, con muchas ganas de creer que merecemos ser felices, claro que sí se puede tener una vida tranquila, en paz, que además, eso es lo que tú me transmites ahorita. Y eso es para mí motivo, admiración y respeto. Muchas gracias, Coco, por compartir. Gracias, Laura. Muy bonitas las palabras. ¿Quién me decía, Manri? Porque no veo ninguna mano. Don Raúl. ¿Qué hace hoy Coco? Pregunta Angie Meyers. ¿Qué haces hoy? Ahora sí, parece que tengo audio.
Ah, ya, Sí, señor. entonces Raúl y ya Coco para responder la otra pregunta. Sí. Gracias, disculpen, por favor. Sí, sabemos todos que tenemos que ser muy breves. Agradecer a Coco el que haya abierto su corazón y nos haya transmitido desde su esencia lo que ella ha entendido como el perdón. Para nosotros, los miembros del Grupo Renacer de San Vicente de Tahuatahua, es motivo de profunda satisfacción poder haber participado en esta reunión que nos permite compartir lo que para muchos es un dolor, por supuesto que lo es permanente, pero del cual hemos aprendido también a vivir con él. A Coco le agradezco infinitamente y la felicito por la fortaleza que tiene y la dulzura con la cual ella ha transmitido los sentimientos que tiene de este tema del perdón. Un tema complejo, delicado, pero que sabemos todos que al final es posible de hacer. Muchas gracias y les reitero mis felicitaciones a quienes organizaron, a Coco y a todos ustedes. Muchas gracias. Adiós. Bueno, abrazos de esperanza, Manri, Rox. Aquí todos formamos un grupo de amor, que es lo que nos une. Bueno, Isa, ¿cuál es la pregunta entonces para Coco? ¿Qué hace hoy en día, Coco? ¿Qué hace hoy Coco? La pregunta la hace Andy Myers. Bueno, ¿qué hago hoy yo? Pues yo el día de hoy, después de 18 años, soy tanatóloga. Yo tengo 15 años de ser tanatóloga. Sigo preparándome, sí, doy consultas y pues trato de qué hacer hoy, pues ser feliz hoy sobre todo, ¿no? De tener amigos, de disfrutar el tiempo con ellos, de aprender todos los días algo, de compartir mis experiencias. Eso es lo que hago el día de hoy. No sé si es lo que sea, pero bueno, a eso me dedico. Soy tanatóloga y ya tengo, yo les digo, tengo 18 años de ser tanatóloga por experiencia y 15 por formación académica. Gracias, Coco. Dar amor, dar amor. Eso es, yo creo que mucha de la misión de todos los papás, que nuestros hijos no están físicamente con nosotros, es eso, dar amor, porque eso fue lo que nos dejaron y es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Y ahora qué hacemos con tanto amor que nos dejaron? Dar amor a mano llena, como lo hacen Manri, Rose, Isa. Bueno, todos, Coco. Cada uno tenemos una misión. Luz, Susi. Sí, Susi, le iba a dar la palabra. Ay, querida Coco, realmente nos has emocionado con tu vivencia. Es maravilloso que hayas llegado a perdonarte y también luego al padre de tus hijos. Te hiciste una pregunta. Ten por seguro que tus niños lo perdonaron a su padre antes que tú. Seguro que con el amor que tienen donde están, al lado del Señor. Así que de ellos no te preocupes. Ellos solamente son amor, te están mandando a ti todo lo que tú necesitas y también a Él. Porque no hay rencor, no hay nada. Suceden las cosas. Él ha tenido un ataque, por decirte así, de celos, porque como tú dices, tal vez era desde su educación, que yo siempre me refiero a eso, que es una parte de tu vida muy fuerte, que a veces no la entendemos ni la conocemos bien cuando formamos un hogar. Y bueno, él ha reaccionado así, porque te lo ha dicho. ¿Por qué no me quieres como a ellos? Entonces, tal vez él no tenía esa fuerza de darles besos y abrazarlos y apapacharlos, como dicen en México, y lo deseaba hacer, pero no le salía. Y entonces tenía como una, perdona la expresión, pero como una envidia y como una carencia en su vida espiritual y amorosa de que tú sí lo logres, pero no él no. Y yo creo que ha sido, o sea, enceguecido de celos y de eso que le faltaba y que no encontraba el momento de hacerlo como tú. Y entonces, ¿qué pasaba? Que te echaba la culpa a ti, como seguramente lo hacía antes, por lo que he entendido. De todo lo que pasaba en su vida, tú eras el origen y se desquitaba contigo. Y en este momento también, tal vez ni lo ha pensado mucho, pero ha sido un acumulo de todas esas emociones negativas que lo han llevado a esto. Tu proceso, en mi opinión, yo siempre llamo proceso porque ese es el trabajo que hacemos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Lo has hecho con una madurez emocional y una espiritualidad asombrosa. Es lo más difícil llegar al perdón y al perdón perfecto como tú lo has llegado. Eso es. Muy bien que lo has sacado de tu vida emocional y espiritual. Muy bien, porque tú tienes que vivir por ti y por tus hijos, por el recuerdo maravilloso que te han dejado.
Y todo lo que nos has dicho nos enseña, a mí personalmente me asombra y me enseña también. Y por eso te admiro y te quiero mucho, porque de cada una de las experiencias de los padres se saca tanta enseñanza. Tal vez yo nunca he tenido esa rabia, esa furia, esa pelea con Dios y con los seres, mis seres queridos, pero entiendo perfectamente por lo que has pasado y te admiro por ello. Y agradezco a Dios que lo hayas logrado. Y Gracias. también con toda la energía que sale de este hermoso grupo y de todos los abrazos de esperanzas que te damos. Siempre hay que tener proyecto de vida y esperanza sobre todo. Te quiero mucho, muchas gracias. Y a todos los que organizan, que ya los conocemos, todo nuestro amor y admiración y agradecimiento. Gracias, Susi. Queremos leer un comentario de María Antonieta, Toñita, me imagino. Al perdonar a mi hijo por haber muerto, fue muy fácil y lo hice por el inmenso amor que siento por él. Perdonar a las personas que yo creí eran responsables de la muerte de Manolo fue un poco más tardado. Creo que ya también me había perdonado, pero ese sentimiento de culpa va y viene. Gracias por tu historia que nos muestra el camino. Dios te bendiga siempre, Coco. Hay una pregunta del Face, dice, para Coco. ¿Cómo fue tu proceso al inicio? ¿Estuviste primero abocada a la justicia, a estar en los asuntos legales, o desde el inicio trabajaste en tu duelo? ¿Pediste ayuda? Qué buena pregunta. Sí, desde el inicio estuve abocada a mi duelo. Bueno, en este caso, como es un delito que se persigue, le llaman de oficio, creo, porque, o sea, hay delitos que aunque yo no presente demanda ni nada, se persiguen. En este caso es uno de esos. Entonces yo estuve realmente lo mínimo, pues, lo que me pedían de documentos en la cuestión legal era lo que entregaba. De hecho, el abogado defensor, el fiscal era el de oficio, que fueron dos mujeres muy empáticas porque tenían hijos, muy comprometidas con el trabajo. La verdad, mis respetos para ellas porque no fue fácil. De hecho, ese juicio no fue fácil para nadie, en el sentido de que, bueno, a mí me llegaban a comentar a veces que en los testimonios y en las narraciones tenían que parar porque era tan duro escuchar los hechos que pues, bueno, había que parar. Entonces yo tenía suficiente con mi dolor, yo no me aboqué mucho a estar en la parte judicial y todo eso. Les digo, realmente fue lo necesario, lo que me pedían, lo que decían, pero yo en algún momento sí puse toda mi confianza en Dios, confié en Él y le dije, ha de ser lo que tú creas que es conveniente. O sea, yo ya no quiero tengo suficiente con llevar mi proceso, con entender lo que pasó, con salir adelante yo, como para todavía desgastarme más, porque estar en los juzgados, tan solo hay una energía terrible ahí. O sea, tener que ir a presentarte es muy desgastante. Cada que yo iba a un juzgado era regresar y estar toda la tarde con energía cero, o sea, no solo por el hecho de lo que me recordaba, sino porque aparte, bueno, yo soy así, soy como que percibo mucho las energías y para mí era muy desgastante estar ahí. Entonces, sí me aboqué, pero lo mínimo, lo que sí me enfoqué desde un inicio es en mi duelo. O sea, obviamente tenemos que pasar todas las etapas. Yo concuerdo perfectamente con las etapas de Elizabeth Kubler. Hay muchos autores que dan diferentes etapas de duelo, pero yo siento que las más acertadas son las de Elizabeth Kubler. Y en algún momento también he leído a Jorge Bucay, también las de Jorge Bucay del Camino de las Lágrimas. Bueno. Pero sí es importante conocerlo, saberlo, enfocarnos a nuestro duelo y si sentimos que nos estamos atorando, buscar ayuda. ¿Por qué? Porque entonces a veces hay cosas que no podemos ver. Por ejemplo, como les decía, estos momentos me permitió a mí ver que si yo iba al súper y compraba galletas de las que no podía comprar en otra situación, era como, y salir llorando y no quererlas comprar porque no se las había podido dar a mis hijos, era castigarme yo. O sea, tuve que entender que en este momento yo era la que estaba viva y en este momento yo tenía la posibilidad de comprar esas galletas porque así tocaba y porque si tenía yo la posibilidad porque yo merecía también. Tenemos que trabajar mucho en el merecimiento porque hay una culpa que se llama la culpa del sobreviviente y nos castigamos por estar vivos y que el hijo esté muerto. Yo muchos años no festejé mi cumpleaños porque justo un día antes, yo cumplo años el 18 de febrero, el 17 se cumplían justo 6 meses de la muerte de mis hijos. Cada 17 de febrero es medio año y era justo medio año antes del día de mi cumpleaños. Entonces, para mí es un recordatorio doloroso de que ellos no estaban y de que por qué yo estaba.
Tenemos que trabajar la culpa del sobreviviente. Yo estoy porque la vida así lo decidió, no yo. Si a mí me hubieran dado a escoger, yo hubiera escogido que ellos vivieran y yo me hubiera ido. Pero estoy porque la vida, porque Dios, porque el universo, porque quien ustedes quieran, así lo decidió. Incluso yo misma en esta historia que yo pacté antes de venir al mundo. Entonces tengo que respetar mis compromisos, tengo que respetar mis pactos, pero sobre todo tengo que respetar y honrar el amor de mis hijos. Y si en ese momento tenía para comprar galletas era porque las merecía. Entonces hay que trabajar mucho en nuestro merecimiento, mucho, mucho. Seguimos mereciendo a pesar de que ellos no estén. No es nuestra culpa que nosotros estemos vivos. Así pactamos. O así lo decidió la vida, o así lo decidió Dios, como lo quieran ver. Pero por algo. El universo. Por algo estamos aquí Gracias, nosotros. Coco, qué bonito, gracias. Bueno, Nico nos tiene una pregunta, vamos cerrando, quedan unas 2 preguntitas más, entonces Nico, por favor. Sí, gracias. Silvia Hernández Sánchez, hace 5 meses perdimos a nuestro primer hijo de 9 días de nacido, que amamos sobre todas las cosas. Me ha sido muy difícil perdonar a Dios, me siento resentida y dolida con él. ¿Qué consejos me pueden dar? ¿Qué consejos me puedes dar? ¿Cómo lo han logrado ustedes? Pues tenemos que tener paciencia, es muy poquito tiempo, creo yo. Tenemos que ir, yo siempre les digo, preguntarnos no por qué, para qué. Y la otra cosa que le diría es leer, buscar lecturas. Hay muy buenos autores, Elizabeth Kubler-Ross, yo le diría Una luz que se apaga, es un libro excelente para empezar a aprender a procesar el duelo. Tiene, esta mujer es súper espiritual, es maravillosa. Para mí es algo que le agradezco también a mis hijos haber descubierto a Elizabeth Kubler-Ross, porque tiene una forma de pensar y de ver la vida maravillosa y de la cual he aprendido mucho. Y bueno, y no solo ella, hay muchos autores, ¿no? Dalai Lama, Brian Weiss, no sé, muchos autores que nos hablan de la vida, de la muerte, de las experiencias cercanas a la muerte. Y lo más padre es que cuando entendemos que estar vivos conlleva a morir, aprendemos a vivir. No, o sea, hablar de la vida y de la muerte no lo podemos hablar, porque si yo entiendo que en algún momento me voy a morir, tengo que entender que hoy tengo que vivir, que quizás mañana no haya tiempo. Gracias, Coco, qué bonito. Bueno, hay bastantes mensajes de agradecimiento, de fortaleza, de que nos has enseñado mucho este día. Muchas gracias. Yael, para hacer la última pregunta, disculpen los que no alcanzan, pero... Perdona, hay una pregunta que seguramente no la has visto, que es la siguiente. Coco, ¿crees tú que primero hay que desarrollar la espiritualidad y a partir de eso poder perdonar? Yo creo que no necesariamente, Isa. Yo creo que pueden ir de la mano las dos cosas. Sí es importante desarrollar la espiritualidad y sobre todo porque cuando nuestros hijos se convierten en solo espíritu, pues claro que es importante desarrollarla si queremos estar más cerca de ellos, si queremos contactarlos. La verdad es que para mí desarrollar la espiritualidad ha sido una manera de tenerlos día a día a mi lado, porque entiendo que hoy ellos están en otra frecuencia y que en esa frecuencia está mi espíritu. Y de verdad, hay muchas cosas que yo se las dejo, les digo, hijo, si es para mí se va a dar y si no, no se va a dar. Y de veras me han pasado cosas sorprendentes donde entiendo que de alguna manera ellos tuvieron que ver. O hay veces que les digo, hijos, no sé para dónde irme, si para la derecha, para la izquierda, ilumínenme. Y de verdad, o sea, se presentan esas como luces que te dicen, no mamá, es por acá por donde tienes que jalar o es por allá. Entonces yo hay muchas cosas, si no se da y digo, no es el momento y ahorita no se tiene que dar, y si se da digo, bueno, pues es aquí por donde me están siguiendo, pero no necesariamente creo que para perdonar tenemos que tener al 100 la espiritualidad. Yo creo que sí es una parte importante y que es una herramienta que nos ayudaría mucho el empezar a trabajar en nuestra espiritualidad, el empezar a leer más acerca de todos estos temas, porque ellos nos van dando luz y nos van ayudando, y son herramientas. La verdad es que leer, y de autores serios y de cosas serias, de verdad hay muchísima. A veces quisiera tener más tiempo para leer, pero bueno, y si no pueden leer también hay muy buenos videos. Yo a veces cuando no puedo leer pongo mis videos en YouTube, hay muchísima información muy valiosa. Y pongo mis videos mientras estoy haciendo comida, o mientras estoy haciendo quehacer, o mientras estoy haciendo otras cosas que no requieren mi atención al 100, y los estoy oyendo. Y es una manera también digo, cuando no puedo leer, pues hago eso.
Gracias, Coco. Sí, nuestro camino es un camino de transformación interior. Le doy la palabra a Jael. Hola, sí, Yael. Mira, Coco, me da mucho gusto estar contigo en esta sesión. Yo llevo 2 años en mi hija y realmente a mí el grupo, los podcasts son los que me han alimentado igual. O sea, tengo siempre, la vida es muy acelerada. Yo a veces digo que lo que hice fue una terapia ocupacional porque a veces estoy tan ocupada. Yo siempre digo que ellos nos ponen, a mi hija le dije, tú ponme donde debo estar y yo le voy a echar ganas. Entonces, yo escucho los podcasts. Cuando yo te escuché, yo dije, wow, o sea, el dolor de perder a un hijo siento que es el mismo aquí en China y en donde sea. Lo único que nos hace diferentes son los escenarios en lo que ellos trascendieron, ¿no? Son un poco más traumáticos o un poco menos dolorosos. Bueno, no menos dolorosos, ¿no? Pero sí son muy diferentes y de ahí es donde parte pues mi admiración hacia muchos de ustedes, mi familia, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando te escuché, yo dije, wow, si ella puede, yo puedo. Ajá, cuando escuché que dije, soy tanatóloga, llevo tantos años. De verdad que eres un ejemplo. Yo admiro a todos, igual a los que perdieron a sus hijos únicos. Yo tengo un chiquito aquí que me levanta todos los días. Y pues bueno, son muchos escenarios. Yo me identifico mucho contigo porque yo también tuve un enojo con Dios horrible. Y yo venía y salía al cielo y le decía, eres un groserías enormes, ¿no? Y le dije, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué esto? Porque entonces, inmediatamente, Coco, mi hija me mandaba un mensaje. Y entonces esos mensajes respondían mis preguntas. Mi enojo con Dios fue horrible. Mi reconciliación fue por añadidura de todos esos mensajes. Yo dije, si tú me mandas, permíteme. No, mi amor. Yo dije, si tú, Zoe, mi hija, estás bien. Y si alguien te está dejando a decirme que eres feliz en ese lugar, es Dios. Alguien quiso hacer algo muy malvado conmigo, anónimo, no lo sé quién, pero fue mi prueba de Grupo Renacer, mi permanencia en Grupo Renacer y de mi terapia, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije, Dios, te la entrego, yo ya no la puedo cuidar aquí. Es tuya, la amo con todo mi amor, y lo que ahorita dijiste, ¿qué cosa no haríamos por los hijos? Yo por mi hija, en vida, hice hasta, bueno, cosas impresionantes. Bueno, hasta me hizo un tatuaje que dice, a donde sea que vayas, te voy a encontrar. Porque tengo esa firme convicción, gracias a ustedes, de que yo la voy a volver a ver y yo vivo así diario, yo la voy a ver y vamos a encontrarnos, a ser felices, a hacer muchas cosas. Obviamente con todo destrozado, ¿no? Por dentro, pero yo vivo así día a día y de verdad que tu podcast y los demás, yo los repito una y otra vez. He logrado perdonarme a mí, porque pues me siento culpable porque estaba conmigo, ¿no? Y no pude hacer nada, pero como también he aprendido de ustedes, yo no controlo nada, no controlamos absolutamente nada. Esta misión, pues igual, ¿no? Yo sé que nunca vamos a encontrar el por qué, pero sí el para qué. Entonces, pues es bueno, yo tengo algo, mi hija se fue por algo y pues bueno, quiero desarrollarlo. Dentro de esos mensajes que ella me mandó, yo quiero compartirles uno, que creo, permíteme, mi amor, estoy platicando. Perdón, no, ya no. Miren, perdón, disculpen, está mi bebé, perdón. Y dice, yo una vez estaba pues en su cuarto llorando y le dije, vamos a ser bien valientes las dos. Yo sé que donde tú estás no existe la impaciencia. Aquí pobres de nosotros porque nos arrastramos como una vez Chayito dijo, como gusanito, con ese dolor. Y de repente estoy así llorando y volteo y veo este papelito que yo no sé de dónde salió, de verdad no lo sé. Y dice, esto dice el Señor, sufres y me duele verte tan agobiado. Yo sé que este cáliz por el que estás pasando es difícil, pero no te preocupes. Yo te daré mi fuerza y valor para enfrentarlo. Y no solamente te daré mi fuerza y estaré contigo, sino que a partir de este momento te tomaré en mis brazos y te llevaré en ellos, siempre que el camino se haga difícil. Yo te amo mucho, mas es necesario que pases por estas pruebas. Fue cuando yo me quedé, wow, ¿no? Dice, es más, si quieres llorar, llora, que yo te acompañaré y secaré cada una de tus lágrimas. Recuerda, se apagará el sol y se secará el mar, pero mi amor por ti nunca dejará de ser. Conozco mejor que tú cada cosa que te pasa. Comprendo cómo te sientes, mas te repito, no te preocupes, que yo con mi amor sanaré todas tus heridas. Te amo tanto, tanto,
que volvería a dar mi vida por ti. Si tú sufres, si tú lloras, si esto te duele mucho, más me duele a mí, ya que yo quisiera que nada perturbara tu paz, así que sonríe porque yo te amo. Entonces, cuando yo termino de leer todo esto, dije, ahí está, me dan las respuestas, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones y pues bueno, creo que a mí eso me ha dado mucha paz, ¿no? Y la paz es muy difícil de alcanzarla. Entonces, pues bueno, yo estoy en ese tenor, yo te admiro a todos mis compañeros, toda mi familia. Estoy retomando otra vez esto porque de repente como que nos perdemos de tantas ocupaciones, pero pues he aprendido a agradecer. Sé que mi hija está bien, agradezco como tú, hoy despierto porque un día mi hija ya no despertó, ¿no? Entonces ahora abro los ojos y digo, gracias, gracias, abrazo a mi hijo, beso a mi esposo y ahora es bien chistoso porque cada que nos despedimos decimos, adiós, mi amor, te amo, sí, nos vemos al rato, que así la vida nos los permite, ¿no? Y así nos despedimos siempre. Entonces, pues sí se puede. Yo también, hay mamás, fíjate, yo dije, no, me quise encerrar, aislar, pero hay mamás que se acercan a mí y me han dicho, ¿y cómo lo hiciste tú, no? Pero no conocen esta parte que es el grupo. Entonces, pues creo que mi misión es igual, poder acercarlos a este grupo y que vean la maravilla que es y que realmente sí hay vida después de esta vida y que es hermosa. Eso es todo lo que yo les quiero compartir. Muchas gracias, Yael. Manri, ¿tienes la palabra? Muchas gracias, no la esperaba. Coco, ¿podemos equivocar el camino? Sí podemos, Henry, muchas veces. pero hay detrás de esto un propósito, lo decimos mucho. Claro. Bueno, podemos tomar otros propósitos, podemos irnos por la tangente, podemos adelantar el camino, podemos atrasarlo, podemos nunca hacerlo. Claro, y por ejemplo, ahorita que decía ya él que ya se ocupa mucho, es una etapa del duelo donde nos dedicamos a trabajar, hacer, para no pensar, y es más fácil a veces cansarnos y irnos a dormir cansados que trabajar en nuestros propios sentimientos y contactarlos. Hablando de todos los sentimientos, del sentimiento del dolor, del sentimiento de la culpa, del sentimiento del enojo, de todos los sentimientos. Yo sí digo, sí hay una etapa, yo también estuve así una etapa, trabajaba en la mañana, entraba a trabajar a las 8, salía a las 3, entraba a trabajar en otro trabajo a las 4 y salía a las 9. Claramente cuando leí a Elizabeth Kubler y las etapas de duelo, dije, estoy evadiendo, me estoy queriendo negar. Entonces, pues yo les digo, sí hay esta etapa, pero siempre tenemos que darnos un ratito, 15 minutos, media hora para contactar con nuestro dolor, para llorar, para lo que sea, porque si no en algún momento sale como una olla express y es terrible, o sea, no va a salir poco a poco, va a explotar. Entonces es súper importante. Sí podemos cerrar el camino, Manri, sí, pero yo te diría que nuestra guía siempre es el amor de nuestros hijos. O sea, yo muchas veces me pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esto que yo estoy haciendo? O sea, siempre el amor de Roderick, Carlita y Mariana es mi faro, es mi guía, es mi luz, es lo que yo sigo. Así que como las maripositas o los animalitos de la noche que se van directo contra el foco, así trato yo de seguirlos. Gracias, Coco. Bueno, ha sido una charla lindísima, de mucho amor. Pensemos que quien nos convoca aquí son nuestros hijos. Gracias, Manri, por abrazos de esperanza. Gracias, Rose, a todos. Qué lindo que se regalaron este tiempo. Ténganlo en su corazón, si se puede, si queremos. Y esta es una de las maneras como vamos acunando a nuestros hijos en nuestro corazón. Y que esta charla vibre como lo sentimos nosotros. Aquí hay una energía enorme. Creo que todos la sentimos y estamos aquí porque nuestros hijos nos han convocado y ese amor de nuestros hijos debe perdurar siempre. Demos amor a mano llena y esperamos con mucha alegría la próxima charla, Manri, Rox. Luz, nada más quería finalizar con algo. En algunos países parece ser que se festeja el Día de la Mamá. En México estamos a unos días y sí quisiera que Coco les mandara un mensaje a todas esas mamis que inician este camino de esperanza y de amor, que les mande un mensaje. Sé que al principio es muy difícil estas fechas, pero ella ojalá nos regale un mensaje y agradecer a Coco la disposición que siempre ha tenido para nosotros. Yo recuerdo algo muy especial, que cuando ella llega por primera vez al grupo,
en el jardín de afuera, había 3 mariposas jugueteando, y todos volteamos a verlas. Fue un espectáculo, un regalo de la naturaleza, pero curiosamente jamás volvieron a aparecer 3 mariposas juntas, y ese fue un regalo. Quiere decir que pues es una señal de sus 3 niños que estaban juntos, y la verdad sí, un abrazo para Coco, la queremos mucho, tiene un lugar muy especial en nuestro corazón, y gracias por todo, Coco. Qué bueno, Nico, muy, muy bonito el apunte. Coco, por favor, envíenos un mensaje, yo también soy mamá. Gracias, todas somos mamás. Pues es un momento bien complicado cuando vamos iniciando, duele mucho y no queremos festejar, la verdad es que no queremos festejar. Yo tardé tiempo en querer festejar un Día de las Madres. Es más, el primer Día de las Madres que dije, hoy no voy a pensar que es Día de las Madres, traí un dolorón de cabeza hasta que dije, es que no quiero sacar lo que traigo, ¿no? Entonces es muy difícil, pero yo nuevamente vuelvo al agradecimiento. O sea, ese Día de las Madres significa que ellos estuvieron algún día presentes físicamente en nuestras vidas. Y que madres vamos a ser hasta el día que nosotros nos muramos. No sé si después se considere mamá o no se considere mamá, pero hasta el día que yo me muera, yo soy mamá de Rodri, Carlito y Mariana. Y cuando entendí esto, dije, sí tengo que festejar el Día de las Madres y sí lo tengo que agradecer. Porque negarlo es decir o es no agradecer su presencia en mi vida. Entonces yo les diría, sí festéjenlo, aunque lloren, vamos a llorar un rato, claro que vamos a llorar un rato, pero el rato que se pueda, disfrutémoslo, no lo merecemos. Tuvimos la fortuna y la dicha de llevarlos en nuestro vientre, o sea, eso es algo que es un milagro de la vida. Y si les sirve de algo de consuelo, cada hijo que pasó por nosotros nos deja sus células. O sea, nosotros cargamos células de nuestro hijo. Y nuestro hijo obviamente carga nuestras células. Y el siguiente hijo, el segundo hijo, va a cargar células nuestras y de su hermano mayor. Y así cada hijo que tengamos va a cargar células. El más chiquito va a traer células de todos. Entonces ellos siguen de alguna manera presentes en nuestra vida. Eso, cuando yo me enteré de eso, dije, ay, qué bonito que yo tenga células de Rodri, Carlito y Mariana y que las ande cargando. Para mí era así como, pues así como siempre que cargo mi dije donde están sus fotos, donde los tengo a ellos impresos, decía, pues es así como cargar mi dije, yo los cargo en mí, o sea, sus células siguen aquí presentes. Y por eso es esa conexión tan fuerte con los hijos y con los hermanos también. Entonces, de verdad, el festejar el Día de las Madres es ser poco agradecido cuando no lo queremos festejar, pero nos cuesta trabajo verlo. Obviamente el dolor nos opaca, las lágrimas no nos dejan ver, ¿no? Tenemos que agradecer que estuvieron. Algún día entendí de algunas personas que ni siquiera pudieron ser mamás, que perdieron a sus bebés en el vientre y nunca más tuvieron la oportunidad. Y dije, yo la tuve la oportunidad de tener 3, de conocerlos, de abrazarlos, de besarlos. Y aún así las mamás que los tuvieron en su vientre sienten ese dolor y también sienten esa dicha de haberlos llevado pocos meses o poco tiempo. Entonces, de verdad, hay que ser agradecidos. Todo hay que verlo como lo positivo, como el vaso medio lleno y no como el vaso medio vacío. Y pues Nico, sabes también que los quiero un chorro. Sí. Gracias, Coco. Bueno, creo que nos merecemos un abrazo cada uno para cerrar la sesión. Lindo, vuelvan. Gracias.